En este edificio al sur de Roma tiene su sede desde hace más de medio siglo la Curia General de la Orden de los Agustinos Recoletos. La comunidad está formada por 9 religiosos, entre ellos el prior general, Fray Miguel Miró, asistido por 6 consejeros. En esta residencia, cuya capilla resume la esencia de la historia recoleta, se prepara y coordina desde hace 5 años la aplicación de un ambicioso proyecto de revitalización y renovación de la orden. La orden en este momento está en 19 naciones. Esto supone una gran dispersión, pero a la vez es una gran oportunidad para una presencia significativa en diversos países, en diversas culturas y en diversos lugares donde hay necesidad material y también necesidad espiritual. 1045 religiosos establecidos en 19 países y 181 comunidades forman hoy la Orden Agustino Recoleta. He aquí la geografía actual y el número de sus comunidades. El principal factor de transformación está siendo el flujo variable de vocaciones según países y continentes. Esa anomalía exige la reordenación, el reforzamiento de la identidad que une a la orden y un fuerte soporte de la comunicación. Tenemos necesidad de una mayor comunicación entre nosotros, porque vivimos en un mundo globalizado y ahora hay más medios de comunicación. Lo que ocurre que a veces nos aislamos, tendemos a centrarnos en lo que cada uno hace, en mi comunidad, en mi trabajo, y nos falta una dimensión más abierta de orden y también de iglesia. Esta barca que navega por la desembocadura del Amazonas se ha convertido en un símbolo de las misiones recoletas. La barca de los padres la llaman las gentes que viven en estos parajes perdidos del Brasil. Es también la imagen del espíritu agustino de inquietud y de entrega, sostiene Monseñor Hernández Sola, que llama la atención de los papas cuando ellos nombran tantos obispos recoletos, 19 ahora, 5 de ellos misioneros. Y esto es lo que nos ha hecho que estemos en tantos países en el mundo y siempre en lugares difíciles, porque los religiosos tenemos que ir allí donde no va nadie. He aquí las misiones recoletas en 3 continentes. 62 religiosos sirven 19 comunidades. El trabajo misional ha cambiado. Acabó la época del misionero predicador y explorador solitario. Hoy se impone el compromiso con las gentes. Brasil, profundo y gigantesco, es tierra de misiones para los recoletos desde hace más de un siglo. La tarea es difícil. El misionero ha cambiado. La pobreza y la injusticia le obligan a convertirse a veces en maestro, médico, consejero, mediador y aún en juez de paz. Esta prelatura de Lábrea tiene una superficie de 230.000 kilómetros cuadrados y una población de 90.000 habitantes, 80% católicos. Aquí han trabajado misioneros de 3 provincias recoletas y hoy la regenta la de San Nicolás de Tolentino. Esta iglesia matriz es su símbolo. Dotar a la gente de dignidad, construir colegios, iglesias, escuelas y ante todo dar de comer es prioritario en esta tierra maldita de los antiguos caucheros. Una persona con hambre no tiene dignidad, vive en condiciones subhumanas y en cambio estos, pues con ese poco rancho que les damos, esas comidas que les damos, arroz, alubias, azúcar, leche, café, hemos conseguido que por lo menos tengan un mínimo para comer. Este colegio de Pauiní es una muestra de la urgente demanda de educación para salir de la miseria. Aquí ha trabajado este misionero mexicano que lleva 3 décadas en estas tierras amazónicas. Tal vez lo que más me ha marcado a mí ha sido la incapacidad de poder dar solución a situaciones
de carácter sobre todo social, ver la necesidad urgentísima que tienen ciertas personas, ciertas familias, y uno sentirse impotente de poder ayudar, de poder resolver esa situación. El río Purús es una gran autopista a través de la selva en esta Amazonía interminable. La belleza de estos ríos terrosos y espejeantes esconde casi siempre violencia y pobreza. Este filipino, Fray Vicente Ramón, dedicó varios años de su juventud a esta misión del Ábrea, como otros recoletos de aquel archipiélago magallánico. Tapahuá es probablemente una de las más grandes parroquias del mundo. 32 comunidades a las que se visita al menos una vez al año para bautizar, casar y dar catequesis. Todos los miembros de la comunidad acuden, incluso los que viven muy lejos y tienen que remar 4 o 5 horas solo por llegar hasta aquí. Ellos quieren participar de la Eucaristía o quieren que sus hijos sean bautizados. Por eso reman y viajan tantas horas para llegar a la comunidad. Su fe es muy sencilla. La organización de consejos indígenas para defender los derechos de la tierra y de las personas es una de las labores de mediación de los misioneros. No es fácil evitar la violencia en esta tierra, donde los títulos de propiedad son muy inciertos. CIMI, el Consejo Indigenista Misionero de la Prelatura, ha tenido siempre la preocupación de valorizar al indio en su tierra, en sus derechos a organizarse, etcétera, etcétera. Y al tratar del asunto de tierras, pues muchas veces nos hemos descuidado del ribereño, que también es pobre y que vive en una situación muy parecida a la del indio. Otra vez el río. La misión de Marayó, una isla al norte del estado de Pará, 300.000 habitantes en una extensión de 86.000 kilómetros cuadrados, es una prelatura regentada por los recoletos desde hace casi un siglo. 30 años lleva trabajando aquí Monseñor Azcona y no ha logrado conocer aún las 500 comunidades eclesiales que forman su diócesis. Pero lo suyo es el río. Mucha parte de mi tiempo de obispo está en los viajes, lo cual por una parte es positivo, tengo ocasión de estar con el pueblo, porque de lo contrario no tendría esa comunicación que es necesaria a un pastor, y por otra tengo tiempo también para estudiar un poco. Este gigantesco delta del Amazonas es un paraje sin ley. Monseñor Azcona ha denunciado ante la Asamblea Nacional Brasileña con nombres a jueces, policías y políticos corruptos implicados en el negocio de la explotación sexual de mujeres y niños. Me han amenazado de muerte porque mi intervención al dar datos, lugares y personas que estaban envueltas en el tráfico humano, entré en una zona de peligro y los traficantes de personas son los que han estado por detrás de las amenazas. A bordo del barco, junto a las posibles víctimas de los delitos que él denuncia, el obispo dice sentirse protegido por ellos y por Dios. Monseñor Azcona es un hombre acostumbrado a los grandes retos. Un río y el cantón costarricense que llevan este mismo nombre, Sarapiquí, conforman la orografía de la misión que los recoletos regentan desde hace 40 años. Esta selva vacía hace medio siglo, región limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, se ha poblado por las migraciones empujadas por la guerra. 62 comunidades pegadas al río las acogen y en ellas conviven los habitantes de las dos orillas.
Los padres agustinos recoletos estamos atendiendo a las comunidades que están a las márgenes del río Sarapiquí, del río San Juan, que es lo que constituye lo más lindo de nuestra acción misionera, porque es venir precisamente a traer ese alimento, ese aliento de la palabra a estas familias campesinas que, como se dice vulgarmente, están abandonadas de Dios y de los hombres. Bueno, de Dios nunca. Lo llaman Río de la Paz, frontera entre naciones muchas veces en guerra. Ha sido escenario de batallas fratricidas, ahora pacífico y de fértiles plantaciones. Las familias que viven a ambos lugares del río, tanto nicaragüenses como costarricenses, no saben de límites. Y no saben de límites porque se reúnen y se juntan y comparten la palabra del Señor. Esto es precisamente lo que yo quisiera, que lo que un río está dividiendo los límites territoriales, que el río de la gracia, el río de la fe, una precisamente a los pueblos para vivir en ese gran mandamiento del amor y de la fraternidad que el mismo Jesús nos dejó. Más de 10.000 niños y jóvenes han pasado por estos centros de educación dedicados a ellos. Decenas de escuelas, albergues y talleres han abierto aquí los Recoletos desde hace medio siglo, con un objetivo muy preciso: sacar de la pobreza, la delincuencia y la droga a estos muchachos, preparando sus vidas para una plena integración social y profesional. Tratamos de que los muchachos salgan preparados lo mejor posible, técnicamente hablando, humanamente hablando, religiosamente hablando, para que puedan ganarse la vida lo mejor posible y no caigan en manos de la delincuencia, de las drogas o de los vicios. Talleres de artes y oficios, escuelas de artesanía y de nuevas tecnologías. Ese es el contenido de la formación laboral. En torno a estas residencias de jóvenes se ha formado una gran familia que asegura la convivencia, su empuje espiritual y su continuidad. Sueño con una ciudad donde tenga áreas deportivas adecuadas para los niños. Sueño con poder dar sueldos más dignos a los trabajadores, a las personas que comparten con nosotros su vida y sus conocimientos. Sueño realmente con una ciudad donde el niño sea feliz. Nada podía hacer suponer a Fray Edi, cuando ingresó en la ciudad de los niños, rodeado de tanta indigencia como esperanza, que su vida aquí iba a ser larga. Aquí pues saqué el curso de panadería, ebanistería, me entró la vocación de hacerme religioso al ver a los padres que venían aquí a entregarse ellos por nosotros, por los niños de Costa Rica. En esta isla de negros, los Recoletos fundaron hace 170 años una de las misiones más pujantes de Extremo Oriente. Hasta 300 misioneros llegaron a trabajar aquí, en esta tierra de la caña de azúcar. Trabajo y dignidad, ese es el lema de la misión ahora. En sintonía con su universidad en Bacolod, los Recoletos pusieron en marcha el proyecto Handumanan: asistencia social, construcción de viviendas y centros de salud. Nos dimos cuenta que había que buscar un sistema y un camino para darles vida, no para 2 horas, sino para darles una vida de futuro. Entonces la universidad organizó este primer centro de San Nicolás y comenzamos a recoger a los niños, a las familias que aquí vivían en pobreza, en miseria. Trajimos los profesores, los estudiantes, médicos, impartimos medicinas, enseñanza. La más joven de las 8 provincias de la Orden, la de San Ezequiel Moreno de Filipinas, que pronto cumplirá 20 años, se hizo cargo del nuevo proyecto misional en Sierra Leona. Su dinamismo en todos los ministerios, especialmente la enseñanza en todos sus grados, no deja de lado la tradición filipina misionera. For me, that was a kind of heavenly experience in that sense. Why? Being able to live with these people that I could only have in my imagination, in my dreams,
And I was there teaching them about God, catechizing the adult, and eventually I will be baptizing them in the next few days. Un reto aún difuso se le abre a esta misión Recoleta en China, 60 años después de la expulsión de los misioneros. La muerte el año 2009 del obispo Nicolás Xi, iniciador de la restauración, frenó la esperanza, ahora depositada en manos de sus discípulos, que ya no conocieron los tiempos tormentosos de la cárcel y los campos de concentración maoístas. La misión en China para nosotros ha sido una de las hazañas más gloriosas que hemos tenido, ¿no? Sobre todo por las dificultades en las que se ha visto envuelta y por el hecho de que nuestros misioneros que quedaron los chinos que quedaron allí, pues hubo una interrupción en el conocer qué pasó con ellos. La restitución de algunas iglesias y la relativa apertura política del nuevo régimen chino dejan ver nuevos horizontes. Más de 20.000 católicos, una catedral, 2 parroquias y una decena de religiosos forman hoy la vanguardia de una nueva época. Yo lo veo con optimismo porque el gobierno ha cambiado y ha mejorado muchísimo la situación, no solamente económico, también en lo humano, lo religioso y la convivencia de las religiones. Yo creo que está mejorando muchísimo. La política y el negro pasado pesan aún sobre el ideal recoleto que regresa a China. A pesar de las incertidumbres y las dificultades, ha sonado la hora del retorno. Ya estamos en China. En China estamos. Lo que sí sería deseable que hubiera una mayor libertad para comunicarnos, para el intercambio. De hecho, pues los chinos pueden venir aquí, nosotros también hacernos más presentes allá. Los agustinos recoletos están llevando a cabo hoy en algunos países de América nuevas y prometedoras iniciativas, opciones de misión en favor de los más necesitados que viven sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas. Es el caso del Centro Agustino Recoleto de Desarrollo Integral, CARDI, un compromiso aventurado y profético, según sus promotores. CARDI nace precisamente, ¿verdad?, bajo pues la mística, la espiritualidad de Agustino Recoleta. Entonces hay una vinculación profunda, ¿verdad? Intentamos también poner nuestro sello espiritual, nuestro sello de mística espiritual agustiniana en todo lo que hace CARDI y acompañamos todos. 50.000 personas reciben cada año ayuda de estos agentes del CARDI en varios centros hospitalarios de la capital, servicios básicos inmediatos, información, gestión de citas, farmacia, comidas. La mayoría de ellos pobres, que no tienen dónde quedarse o unos recursos medianos para hacerse valer en el Distrito Federal, y ahí tenemos pues esta institución que acompaña, que ayuda, tanto en el duelo, en la enfermedad, incluso en la muerte, con un grupo de voluntarios bien formados para que les acompañe. El púlpito del siglo XXI para difundir el espíritu agustiniano. Así definen sus promotores al CEAR, Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta. Los centros de espiritualidad son lugares para que el hombre del siglo XXI dialogue. No está cerrado a los no creyentes, al contrario, es un lugar de creyentes y no creyentes en donde se da el diálogo y también se da la escucha. Oración, estudio, formación de líderes, generosidad y ayuda a los más necesitados. He aquí el ambicioso programa de esta labor destinada preferentemente a los jóvenes. La información y el debate tienen su difusión a través de los programas de televisión que el CEAR produce, emitidos por internet, cable y satélite.
Unos 6.000 jóvenes forman parte de los grupos organizados en este movimiento novedoso del apostolado dirigido a ellos, las JAR, Juventudes Agustino Recoletas. Así conviven, cantan y rezan ellos 129 comunidades cuyos miembros invocan razones profundas para participar en esta experiencia. Porque en la JAR se vive la espiritualidad agustiniana y esta me ayuda a encontrarme con Dios. Porque a través de la vivencia de la fraternidad agustiniana puedo aprender a conocer la diferencia de los demás conmigo. Porque tengo un corazón inquieto en busca de Dios. Nacidas hace 2 décadas en Argentina y enraizadas ya en varios países de América Latina, Filipinas y Europa, las JAR tienen por misión celebrar retiros y reuniones para afianzar a los jóvenes en su experiencia religiosa y revivir la fe de la primitiva comunidad cristiana. Para los jóvenes que se acercan a las JAR, es claro que la fraternidad agustiniana los convoca, los atrae, los hace sensibles ante la diferencia de los demás en un ambiente egoísta donde la juventud piensa solo en ellos mismos. Desde la fraternidad agustiniana abrimos ese panorama. Más de la mitad de los recoletos desarrollan hoy su acción apostólica en parroquias. 451 religiosos atienden a 181 centros parroquiales. Las propuestas de reforma en este apostolado apuntan a convertir al párroco en agente evangelizador más allá de la atención litúrgica. Y cada parroquia requiere un trabajo específico llevado a cabo por toda la comunidad religiosa. Nuestras parroquias, nuestros colegios tienen que ser misioneros, descubrir esta dimensión evangelizadora. No conformarnos con los que vienen a la iglesia o con lo que ya tenemos, sino buscar también a aquellos que se han alejado o a aquellos que no han oído hablar de Cristo en estas sociedades en que nos movemos. En el populoso barrio de Suba, extensión de Bogotá hacia los antiguos poblados de su periferia, esta parroquia, regentada por los recoletos desde hace más de un siglo, ha sido la matriz de las que después se fundaron en el barrio, el conglomerado demográfico más grande de la capital. Esa falta de amor para con nuestros seres queridos, quizás esa palabra dura, agria, que a veces tenemos, lo que hay ahí. Una veintena de grupos parroquiales, Fraternidad Seglar, Grupo Vocacional, Pastoral Social, trabajan en distintos grupos de ese apostolado parroquial diverso que converge en la solemne misa del domingo, siempre multitudinaria y testimonial. La llegada de los agustinos recoletos trajo hasta aquí el empuje necesario para el desarrollo de obras sociales en favor de la calidad de vida de los habitantes de este barrio. Manaos, la ciudad más populosa de la Amazonía, 2 millones de habitantes, conserva intactos muchos edificios de la época del caucho, uno de los pocos esplendores de los que sus habitantes se sienten orgullosos. Esta parroquia de los Recoletos, al sur de la ciudad, es un ejemplo de actividad espiritual y social, trabajo pastoral en tierra urbana de misión con nuevas perspectivas. Por ejemplo, esta misa solo para niños, ideada por el misionero ya fallecido Fray Saturnino Fernández. Como en otras regiones del Brasil, el compromiso de la Iglesia con los más pobres limita a veces con la acción política. Su propósito es que esta gente tome conciencia de sus derechos y los misioneros asesoran, median y apoyan a los vecinos en sus litigios con el poder. Los políticos buscan votos y luego se olvidan de esta gente. Esta iglesia moderna de planta circular y ricamente decorada es la sede de la parroquia Recoleta que sirve a uno de los barrios madrileños más prósperos.
Además de las actividades de catequesis y celebraciones litúrgicas para los feligreses, este templo acoge una misión singular. A ella acuden a misa los domingos los cristianos de la nutrida comunidad china que vive en la periferia de la capital. Los símbolos de la felicidad y la riqueza adornan los dinteles del templo en las festividades navideñas. Es el testimonio también de las lejanas misiones de China. Fueron los misioneros españoles a esa misión y claro, los misioneros dejaron la semilla de la fe y la semilla creció y dio frutos. Y ellos ahora han hecho una inmigración a España buscando una mejor vida y han venido aquí y también han traído su fe a España. Y están viviendo, intentando vivir su fe en una situación pues muchas veces difícil y compleja. Esta iglesia moderna, una parroquia del municipio de Tai Tai, en Islas de Antiguas Misiones, ha sido construida gracias a generosas donaciones y al trabajo de sus feligreses. Fue inaugurada el año 2012. Se recupera así la pujanza secular de las misiones recoletas en el archipiélago de Palawan. En las parroquias, en los colegios donde trabajamos, siempre insistimos de que tenemos que aportar desde nuestro carisma, enfatizando la comunidad, regentar la parroquia desde, en y con la comunidad. La devoción al santo patrón de los labradores, San Isidro, muy extendida en las grandes islas filipinas, llegó también a las islas más meridionales con la fuerza de la fe y el fervor misioneros. Como en todo el archipiélago de Palawan, con una fuerte presencia musulmana, esta isla de Casián está a la vanguardia de una nueva evangelización. Una parroquia de misiones, como esta Recoleta en la isla brasileña de Marajó, es un reto al esfuerzo a veces audaz. Hace ya 18 años que Fray Cleto llegó a esta misión Recoleta. Aquí vive trabajando en la formación de líderes y atendiendo a las comunidades de base. Esta construcción sencilla ha sido levantada por los miembros de la comunidad con la ayuda de la parroquia central de la misión. Atender y ayudar a la gente, fortalecer el sentimiento de comunidad. Nuestro trabajo pastoral está dirigido también para defender nuestro pueblo de los ataques, de las promesas seductoras y engañosas de las iglesias protestantes. Ni la noche ni el barro frenan al misionero. Su vida, dice él, conjuga la oración y la acción, la vida en comunidad, el servicio litúrgico parroquial y la palabra, en el lenguaje del pueblo y de la justicia. Un nuevo entendimiento de la enseñanza, como apostolado educativo compartido con los laicos, se abre paso y se afianza en las comunidades recoletas. La educación integral de los jóvenes y la excelencia de la enseñanza son los dos principios básicos de este ministerio, que sirve también a la promoción de vocaciones. De los 48 centros educativos de la Orden en el mundo, con unos 82.000 alumnos, la mayor parte se ubican en estos 6 países. Los principios de este ministerio se recogen en un proyecto que resume el espíritu de la pedagogía agustiniana. En Colombia, la demanda social, la oportunidad legal y una larga tradición orientan la enseñanza en estos centros hacia nuevas perspectivas. Se atienden aquí también los otros ministerios que amplían el carisma educacional. Y nuestros colegios educan en las artes, en el saber, pero sobre todo educan en el ser. Esta es la parte, diría yo, más importante en la que le ponemos mucha más fuerza para que, si es posible, nuestros alumnos crezcan como
ciudadanos y como cristianos y ciudadanos. La universidad, cuando se abrió, también estuvo buena acogida y hay una gran cantidad de estudiantes también buscando esa propuesta educativa de nosotros, que como decía es integral y desde la fe de la Iglesia Católica y que responde a las necesidades de los padres de familia y a las necesidades de un país. Las provincias recoletas en España regentan colegios de enseñanza desde hace medio siglo, compitiendo con los de enseñanza estatal. Sus responsables no entienden su tarea como negocio, sino como aportación a la justa causa de la ayuda a los más necesitados. Este Colegio Agustiniano de Madrid es uno de los de mayor prestigio de la capital de España y se rige por este lema: evangelizar la cultura y ayudar al tercer mundo. No se puede estar sacando el dinero del tercer mundo al primer mundo, pero sí del primer mundo al tercer mundo. Es decir, a mí me gloría mucho que todo lo que estamos aportando desde este mismo Colegio Agustiniano, en toda obra de solidaridad, en todo lo que es la obra de Can Quintú, en un colegio de 1.200 alumnos en la selva de Can Quintú, con 3 ramas universitarias. Pues todo eso, lógicamente, yo sé que estoy trabajando aquí, pero estoy trabajando en Can Quintú, estoy trabajando en un colegio de primer mundo, pero estoy trabajando en un colegio también de tercer mundo. Un salto cualitativo están dando también los agustinos colombianos en la enseñanza superior. El apostolado en la universidad y la elevación al grado universitario de los estudios eclesiásticos son las razones de este impulso. 4 facultades, además de las enseñanzas de posgrado, licenciaturas, tecnologías y posgrados, con 13 titulaciones, forman este complejo con más de 7.000 alumnos. Y ahora mismo estamos en una certificación de alta calidad de los programas de filosofía y teología, lo que va exigiendo cada vez más perfeccionar nuestros contenidos de formación académica. El paso siguiente será afiliarnos a una institución de carácter pontificio, para darle también esta característica a nuestros estudios y que nuestros estudiantes puedan ir perfectamente con tranquilidad a Roma o a España, también a una institución pontificia, a continuar sus estudios. La Uniagustiniana ofrece también a toda la comunidad universitaria servicios que procuran la integración de cada uno de sus miembros y el fortalecimiento de los valores cristianos de los agustinos. Más allá de lo académico, nosotros tenemos siempre la presencia de los religiosos y de un religioso encargado de todo el trabajo pastoral. Son alrededor de unos 7.200 estudiantes con los que se está haciendo un trabajo de evangelización, de catequesis y de conformación de grupos y de comunidades allí, que se está viendo resultados. También en Filipinas la enseñanza universitaria está en la vanguardia de los proyectos de apostolado. La sociedad y la legislación, así como la alta demanda de educación superior, están impulsando aquí esta faceta de pedagogía agustino-recoleta. La calidad de la enseñanza y su grado de excelencia están en consonancia con estas modernísimas instalaciones. The province is very happy to be part of the formulation and completion of the historic educational plan of the Order, which articulates the principles of the educational apostolate of the Order and the strategic option that the apostolate should undertake in the light of the present global socio-cultural situation. 33.000 alumnos suman los estudiantes de las universidades recoletas de Cebú y Negros, con más de medio siglo de historia, y los centros de estudios superiores de Manila y Cavite. En estas aulas se cursan carreras de estudios técnicos, humanísticos, de artes y deportes. Para lograr la revitalización de la orden, es clave la formación que se ofrezca a cuantos se sientan llamados a ser agustinos recoletos.
El llamado Itinerario Formativo Agustino Recoleto, IFAR, es una propuesta para mejorar y homogeneizar esa formación, aplicando la pedagogía y el carisma propio. Ese programa está siendo elaborado con el esmero que el reto requiere y servirá en todos los centros de la Orden. 6 novicios de 3 nacionalidades se forman en este convento de Monteagudo. Somos una orden internacional y esto cada vez se nota más porque pues los países que están aportando más vocaciones son los países que están asumiendo el relevo, digamos, en la organización, en la responsabilidad y en la marcha de pues, muchos de los frentes que tiene la Orden como institución. 7 de los 17 novicios que se forman en los 3 centros de la Orden dedicados a esa tarea pasan aquí ese periodo clave de su formación. Este monasterio recuperó su función de noviciado hace 40 años. Aquí se conserva el germen de la recolección primitiva y se juntan también novicios de distintos países. El aire se serena en estos jardines y claustros donde nació la Orden Recoleta en América. En los últimos 5 años ha descendido en la Orden el número de postulantes y novicios y se ha mantenido el de profesos. 23 estudiantes, pertenecientes a 3 provincias, cursan en este centro cerca de Madrid los últimos años de su formación espiritual y académica. Realmente yo no le veo así dificultades importantes a la hora de ser de distintos países. Creo que sobre todo hay aprender de los demás, hay enriquecernos de los demás. En la formación de hace unos años era muy importante en este periodo que aprendieran bien la teología. Tan es así que se les llamaba teólogos. Hoy en día ya no les queremos llamar teólogos, sino su nombre como religiosos, profesos simples, y decimos que sí es cierto que la formación intelectual teológica es importante, pero dentro de varios elementos. Ahora enfatizamos muchísimo la relación con Dios, por supuesto, relación entre ellos, relación como comunidad. ...12 religiosos estables y 17 profesos forman la comunidad instalada en esta residencia adecuada para la formación, el estudio, la oración y la vida en común. No hay crisis de vocaciones en la provincia colombiana de la Candelaria. Estos estudiantes recoletos de teología cursan el grado de licenciatura en la Uniagustiniana, contigua a la residencia, junto con otros alumnos religiosos y laicos. La universidad nos ha permitido una gran apertura, tanto a nivel académico, no solo en el campo de la teología, sino que nos permite también el conocimiento y acceso a otras artes y ciencias que se aprovechan en la formación. Perfectamente los religiosos han accedido a cursos que tienen que ver con otras facultades. En este reciente encuentro de los promotores vocacionales de todas las provincias de la Orden, celebrado en Cuernavaca, México, se ha elaborado el llamado Itinerario Vocacional Agustino Recoleto, manual de acción y de principios básicos que servirá para esa tarea en toda la Orden. La importancia de cómo que estamos haciendo el trabajo para divulgarla a la Orden, a las vocaciones. Como podemos hacer com que estes jovens, depois que despertam as vocações, seja o ministério sacerdotal, a vida religiosa, como lo podemos ajudar para que llegue a uma decisão? Que se decida por compartir con alguien lo que siente, lo que se pregunta, y bueno, particularmente creo que nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible para acoger esos interrogantes, esas dudas, esas inquietudes, ¿no? En esta misa de acción de gracias se reunieron los promotores vocacionales de 13 países que estudiaron las claves psicopedagógicas del acompañamiento a esos jóvenes postulantes, los métodos para la promoción de vocaciones y los recursos que sirven a la pastoral vocacional. Hoy en día parece que
que los jóvenes quizás se dejan llenar de muchas cosas y todo eso impide escuchar la voz de Dios a veces. Entonces, bueno, sería bueno quizás dejar un poco de lado estas cosas y abrirle el corazón a Dios y no tenerle miedo. Dios sigue llamando, estamos convencidos de eso. Lo que tenemos es que echarle una mano a Jesús, ¿no? Ver de qué manera usar de las herramientas de hoy para seguir ofreciendo una propuesta de impacto, pero a la vez realista, ¿no? La Curia General de Roma ha venido impulsando el mandato recibido del capítulo de la Orden en el año 2010, un amplio proyecto de renovación y revitalización. En su examen, propuestas y aplicación ha participado ya la mayor parte de los religiosos. Yo destacaría este proceso de revitalización que hemos iniciado en la Orden hace 6 años. Se trata de revivir el carisma, pero vivirlo hoy, no como algo teórico y del pasado. Más allá de los planes de reorganización, las encuestas llevadas a cabo entre los frailes indican que son 2 las primeras preocupaciones generales: la implicación personal de cada uno en este proyecto de renovación y el reforzamiento de la identidad recoleta. El problema es cómo están nuestros religiosos, cómo está su vida espiritual, intelectual. Por eso el prioritario objetivo de la provincia es responder a la llamada de la Madre Iglesia, deseando de unirnos más profundamente con Cristo, ese Evangelio, para ser testigos proféticos de esta misión. La Orden, sostiene el documento resumen de objetivos prioritarios propuesto por la Curia General, es la primera realidad que ha de reafirmarse en relación con los otros organismos que la integran. Yo creo que hay un deseo de cambio, de renovación, un deseo, una conciencia de que tenemos que dar pasos para cambiar en otra dirección, porque la Orden, si camina como está caminando, no va a poder seguir. Creo que ahí se está creando un sentido de conciencia clara, ¿no?, de que necesitamos cambiar estructuras, modos de ser, de manera que nuestro testimonio de vida religiosa llegue a la gente y perciban en nosotros y en nuestras comunidades lo que realmente quiere el Señor. Los capítulos provinciales han venido refrendando ese proceso renovador en los últimos años y aplicándolo al carisma y a la situación específica de cada provincia. Nosotros desde la presencia restauradora de Fray Ezequiel Moreno tenemos una tradición aquí en Colombia de la Orden que ha sido muy significativa y lo sigue siendo por toda la historia que han dejado nuestros frailes mayores y pues obviamente la que seguimos construyendo hoy día. Unidad, proyecto de vida, misión compartida y revitalización desde la identidad carismática colectiva son algunas de las claves de esa renovación. La reducción a la mitad del número de provincias es la propuesta más frecuente de este proyecto en fase de aplicación. Tendemos a unir las provincias, a unir la formación, a dirigir los esfuerzos en el mismo sentido. Como vayamos cada uno por nuestra cuenta, buscando lo que nos conviene o por libre, difícilmente vamos a avanzar. Tenemos que unir fuerzas, ir en una dirección y en este sentido necesitamos estar unidos y reorganizar y cambiar aquello que hay que cambiar. El carisma nuestro está englobado en una sola palabra, la palabra más. Aparece en la definición de Toledo, amanciores, más amantes, en el prólogo, más perfección, más igualdad, más oración, más austeridad. El carisma de la búsqueda de la verdad
el carisma de esta inquietud por Dios, el carisma de utilizar el conocimiento, la ciencia para edificar el edificio de la caridad. La vida comunitaria, la fraternidad, la comunión, la unidad, frente quizá al individualismo que se vive en la sociedad, yo creo que tenemos algo que ofrecer como agustinos, que la sociedad necesita, y es algo tan nuestro. El apostolado nuestro depende cómo vivimos auténticamente nuestra vida de oración y nuestra vida de comunitaria, porque eso lo aplicamos en nuestro trabajo, en nuestra misión. Volvamos a Talavera. ¿Por qué? Porque Talavera es la cuna de la recolección. El primer monasterio que se funda para que comience a vivir la recolección es Talavera de la Reina. Entonces volver a Talavera es volver a la esencia, volver al núcleo fundacional, volver a la cuna. Answers to a lot of questions in my life are being answered gradually. Indeed, you cannot force God to give you all the answers, but definitely He will give it in His time. Yo me siento después de tantos años completamente realizado en esta casa. No tengo más que dar, sino darle gracias a Dios y seguir adelante los pocos años que Dios quiera concederme.